Mis hermanos, ¿cómo están? Les saluda Marco Oseida de Hagamos la Palabra de Dios. Hoy les traigo un pasaje, mis hermanos, que tenemos que tomarlo en cuenta. Yo siempre les traigo temas para que aprendamos a vivir la palabra de Dios, aprendamos a hacer la palabra de Dios, aprendamos a vivir la palabra de Dios y a enseñar la palabra de Dios. Y hoy les traigo el pasaje de Josué capítulo 1, versículo 8 y 9. Y dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mis hermanos, la palabra de Dios dice que nunca se apartará de nuestra boca este libro de la ley. Ahora, yo les quiero decir que este es el libro de la ley, pero es la ley espiritual. Esta no es la ley del mundo. Y por eso dice que no se apartará de nuestra boca, porque al leerlo tenemos que estar confesando constantemente la palabra de Dios. En cualquier situación que nos encontremos, siempre hay una palabra para apoyarnos en ella y vivirla, porque eso es lo que yo les he enseñado, vivir la palabra de Dios. Entonces, cuando decimos, la tenemos que vivir. Y entonces tenemos que pensar que esto es lo que nos va a dar vida. Y como dice la palabra de Dios, vida en abundancia. De ahí dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Para que guardemos y hagamos todo lo que en este libro está escrito. Vivir la palabra de Dios, hacer la palabra de Dios. Y eso es lo que el Señor nos manda en este pasaje. Que la hagamos, que la vivamos. Al vivirla nosotros tenemos que actuar de acuerdo a los principios que ahí hemos aprendido. Vivirlos, hacerlos. Y cuando dice que hagamos, la tenemos que hacer con las personas que están a nuestro alrededor, con nuestro prójimo. Orar, como dice una alabanza, que hay que levantar al herido. Y nosotros tenemos que hacerlo. Hay que visitar al enfermo. Hay que ayudar al necesitado. Y es lo que dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que vivirla y hacerla. Y la vamos a hacer con nuestro prójimo. Y dice también, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando nosotros vivimos la palabra de Dios, mis hermanos, tenemos que tener la confianza que todo nos va a salir bien. Porque el Señor está con nosotros. Porque somos templo de su Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, y somos templo del Dios vivo. Entonces Él va a estar con nosotros. Recordémonos que dice la palabra, Santo es nuestro ayudador, nuestro consolador. Entonces nosotros estamos confiando en que el Señor nos va a consolar en nuestros momentos difíciles, pero tenemos que hablarle, tenemos que pedirle que nos ayude. Ahora, si nosotros estamos pensando en algo que dice la palabra de Dios y vienen pensamientos negativos, tenemos que tener cuidado. Recordémonos que la mayor parte de nosotros, nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos. Y es cierto, porque nosotros tenemos un sueño y nuestros mismos pensamientos lo botan. Tenemos una meta y nuestros pensamientos hacen que no creamos en él. Y miren lo que dice en Juan capítulo 10, versículo 10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Entonces, cuando nosotros hacemos la palabra de Dios y la vivimos, el Espíritu Santo está morando en nosotros. Pero nuestra alma se opone a que nosotros hagamos lo que estamos sintiendo, a que realicemos los propósitos que queremos. Y entonces nos apartamos de Él porque nos convence más el enemigo. Y entonces, ¿qué sucede? Nos hurta, nos mata nuestros pensamientos, nuestras metas y nuestros sueños.
y nos los destruye. Y es Él el que nos hurta la idea que ha venido de nosotros. Pero en la segunda parte del versículo 10, del capítulo de 10 de Juan, dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, mis hermanos, cuando dice la palabra de Dios que Jesús vino para darnos vida y dárnosla en abundancia, tenemos que creer que nuestra vida va a ser una vida llena de gozo, próspera y de sanidad. Y esa es la vida abundante que el Señor nos ofrece aquí en la palabra de Dios. En el versículo 9 de Josué, capítulo 1, dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Entonces aquí lo estamos viendo, que nos esforcemos por hacer las cosas que el Señor ha puesto en nuestro corazón, que las realicemos, que tengamos la confianza que van a realizarse, porque el Señor está con nosotros y al enemigo tenemos que desecharlo. Es como cuando tenemos una persona de enemigo, tenemos que ignorarla, tenemos que apartarla de nosotros o apartarnos nosotros de ella, porque a veces nos persiguen. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y dice que no temamos ni desmayemos en esas situaciones, porque cuando nos apartamos de alguien que es enemigo, nos va a empezar a acosar y a decir que por qué le vimos, que por qué no le oímos, que por qué no le servimos, que por qué no los buscamos. Pero es porque la palabra de Dios nos ha enseñado que al enemigo tenemos que apartarlo. También dice: porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Mis hermanos, a donde quiera que vayamos, a donde quiera es donde quiera. Y cuando dice todo saldrá bien, todo nos va a salir bien, es todo. Entonces no tengamos duda de que lo que nos hemos propuesto o que a donde vayamos no van a caminar las cosas como nosotros queremos, porque el Señor nos ha dado su promesa y se tiene que cumplir, pero nosotros tenemos que creerlo. Habrá muchas personas pesimistas que siempre nos van a meter cosas negativas, que nos van a querer quitar nuestros pensamientos, nuestras motivaciones, pero nosotros tenemos que estar convencidos. Tiene que estar la palabra de Dios y las promesas de Dios en nuestro corazón, y nosotros tenemos que confesarlas con nuestra boca, y tenemos que tener un poquito de fe, dice la palabra de Dios, como un grano de mostaza, y creer que todo lo que nos hemos propuesto es verdad y se va a realizar en el tiempo del Señor, pero no tenemos que desmayar. Por eso dice la palabra que no desmayemos, que seamos valientes, que nos esforcemos, y es lo que el Señor quiere. No nos podemos sentar a esperar a que vengan las promesas del Señor. Tenemos que actuar, tenemos que buscarlas, tenemos que seguirlas, y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Mis hermanos, este es el mensaje que yo les traía hoy. Y quiero decirles, mis hermanos, que si alguien está enfermo, que si alguien nos está escuchando y está enfermo, no sé qué enfermedad tenga, no sé qué esté sufriendo, no sé si su negocio no funciona, pero yo les quiero decir que en nombre de Jesús yo los bendigo y reprendo toda pobreza, reprendo toda enfermedad. Y ustedes tomen la palabra de Dios de Isaías 53, 4 y 5, donde dice que Jesús llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, y por su llaga nosotros somos sanos. Mis hermanos, invito a que me dejen un like, a que se suscriban a mi canal, y yo les estaré trayendo nuevamente la palabra de Dios. Así es, mis hermanos, que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana.